Jesús de Nazaret y los cristianos del primer siglo afirmaban que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera al punto de morir y que resucitara de los muertos. El concepto o la identidad que tenía Jesús de Nazaret y los cristianos del primer siglo respecto al Mesías era la de un Mesías que tenía que primero padecer, sufrir al punto de la muerte, para luego resucitar y recibir gloria. Pablo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 17, lo declara de esta misma manera, cuando dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, refiriéndose en el contexto ese en el que esto está escrito, se refiere al Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo o Mesías padeciese, que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien. En este video vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo, de demostrar por las escrituras del Antiguo Testamento que era necesario que el Mesías padeciera, ¿ya? Y para eso voy a comenzar en una de las 7 profecías principales del Mesías, de las cuales hemos hablado en los videos anteriores. Le llamo profecías principales, es solamente una forma de decir nomás, eh, en el sentido de que son profecías en las cuales la palabra Mesías o ungido o algún derivado de esa palabra aparece claramente en el texto, haciendo referencia a alguien difícil de identificar, donde uno se pregunta a quién exactamente se refiere, pero en estas profecías que están en el Antiguo Testamento, que hablan del Mesías, de un Mesías que va a venir, que va a hacer algo, se dan características del Mesías. Y es muy importante considerarlas y darnos cuenta, como ya lo he demostrado en otros videos, que todas estas 7 profecías a las que he apuntado respecto a un Mesías que tenía que venir según el Antiguo Testamento estaban relacionadas entre ellas íntimamente, consistentemente, al punto que podemos demostrar que entonces estaban hablando de la misma persona, del mismo Mesías. Y ahora vamos a ahondar en la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, y vamos a usar el resto de las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que era necesario que el Cristo padeciese. Por lo tanto, la afirmación de Jesús de Nazaret respecto a la identidad del Mesías y las afirmaciones de los cristianos del primer siglo respecto a quién era el Mesías, cuáles eran las características de ese Mesías que ellos estaban esperando, eran correctas. Ya ellos tenían la razón en lo que estaban afirmando. La interpretación que ellos tenían del Antiguo Testamento era correcta. El Mesías tenía que padecer. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que se refiere a la ciudad de Sión o Jerusalén, que es lo mismo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ambas cosas son lo mismo. Terminar, poner fin es lo mismo. Prevaricación y pecado es lo mismo. ¿Ya? Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La iniquidad o el pecado o la prevaricación son el mismo concepto básicamente en términos generales, ¿ya? Se refiere a lo mismo. Y esas palabras, pecado, prevaricación, iniquidad, se oponen a la palabra que aparece después ahí, que es la palabra justicia, porque es considerado, según las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, que el pecado es la injusticia, porque las leyes de Dios son justas y cuando alguien quebranta o infringe las leyes de Dios, entonces ahí comete un pecado. Por lo tanto, sí, eso es el pecado en sí mismo, infringir o quebrantar los mandamientos de Dios. Y al hacerlo, debido a que esas leyes son justas, entonces el pecado viene a ser una injusticia. ¿Ya? Por lo tanto, hay una relación entre todos estos términos que están acá. Terminar o poner fin a la prevaricación y al pecado. Eso tiene relación con expiar la iniquidad y ahora vamos a entrar en detalle de por qué. Y eso a la vez tiene relación con lo que dice después de traer una justicia perdurable. ¿Ya?
Y después el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí sale la palabra Mesías y le identifica como un príncipe, como un gobernante, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está colocando un plazo de tiempo entonces, ¿ya? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ya? Otras traducciones y los textos más antiguos decían el Mesías será cortado, que es lo mismo, ya en términos de el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que ser cortado implicaba ser muerto, ¿ya? Es como si tú fueras un árbol, muchas veces hace esa comparación, ser cortado, ser desarraigado, ser como sacado de, en el caso de una persona que era cortada, quería decir que era muerta. ¿Ya? Por lo tanto, está bien traducido aquí cuando dice se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces nota cómo él pone él habla que el Mesías tiene que morir y menciona una fecha, ya da un plazo de tiempo bien claro, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, e incluso coloca un suceso en conjunto con la muerte del Mesías, cuando dice el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este conteo de la fecha que él menciona aquí en Daniel capítulo 9 comienza con la restauración de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida por los babilonios, entonces llega un momento en que Jerusalén vuelve a ser restaurada y edificada, pero aquí el profeta menciona en el versículo 26 que la ciudad va a volver a ser destruida. Y la ciudad, adentro de la ciudad había un santuario o templo, ya era el templo que había construido Salomón por mandato de David. Y esa, no solo la ciudad iba a ser destruida, sino también el santuario, el templo. ¿Ya? Más o menos dentro de la fecha que él está colocando aquí. ¿Cuál es la fecha que él coloca? Después de las 62 semanas van a suceder estas cosas. Ya se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. ¿Ya? Es decir, son dos sucesos que tienen que ocurrir después de las 62 semanas. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a hacer, dentro de todo lo que menciona el texto, que yo ya lo he explicado en detalle en otros videos, son como 4 videos aproximadamente que tengo respecto a Daniel capítulo 9, que lo pueden buscar en el canal. Hoy me voy a enfocar en la frase del versículo 24 que dice expiar la iniquidad. Y voy a demostrar que esto tiene claramente una relación con la muerte del Mesías. Aquí se nota en algún sentido que la muerte del Mesías está dentro del contexto de una profecía mayor, que es una profecía sobre el pueblo de Israel o el pueblo de Daniel específicamente y sobre su santa ciudad, que hace referencia a la ciudad de Jerusalén o de Sión. Y esa profecía que más grande, que engloba la muerte del Mesías, tiene que ver con distintos sucesos como terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Yo me voy a enfocar en esas 4 cosas, ¿ya? Específicamente en este video. Entonces, no está diciendo este texto que el Mesías, la muerte del Mesías va a ser para expiar la iniquidad. Este texto no lo está diciendo claramente, pero claramente la muerte del Mesías sí está enmarcada dentro de un contexto de otra profecía que hablaba de que iba a haber una expiación de la iniquidad. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es demostrar a lo largo de todo el video, sobre todo al final del video, que la muerte del Mesías era la causante de la expiación de la iniquidad. Es decir, que gracias a la muerte del Mesías
se iba a expiar la iniquidad. Pero antes de llegar a ese punto, a través de las escrituras del Antiguo Testamento, voy a explicar un poquito sobre la expiación. Eso es un término que no manejamos mucho hoy en día en nuestro vocabulario, por lo menos las personas que hablamos español, ¿ya? Pero dentro del lenguaje del Antiguo Testamento, la palabra expiar significaba cubrir, ¿ya? Expiar la iniquidad es cubrir la iniquidad, cubrir el pecado. Y el término y el objetivo de cubrir la iniquidad o el pecado tenía relación directamente con que ese pecado fuese perdonado, ¿ya? Hay abundantes pasajes que por concepto de tiempo no los vamos a leer, pero los voy a mencionar en el Antiguo Testamento que muestran esto. La expiación de la iniquidad tenía una relación directa con el perdón de la iniquidad, o sea, la expiación de los pecados con el perdón de los pecados, ¿ya? Por ejemplo, Levítico 4, Levítico 5, muchos versículos ahí, por mencionar algo porque hay más, ¿ya? Levítico 4, Levítico 5 muestran que la expiación tenía relación con el perdón de pecados y también con la reconciliación. También puedes encontrar lo mismo en Levítico 4, Levítico 5 y Levítico 16, por ejemplo, ya que es un texto muy importante al cual nos vamos a referir el día de hoy también, que habla de la expiación. Había una fiesta en particular, según la ley de Moisés, que era para hacer una expiación del pueblo completo una vez al año y se llamaba la fiesta o el día de la expiación, ¿ya? En particular. Y el texto de Levítico 16, si tú lo lees completo, te vas a dar cuenta que en más de una ocasión se dice que la expiación tiene el fin de reconciliar al pueblo con Dios, ¿ya? La reconciliación del pueblo, ¿ok? Por lo tanto, el hecho de cubrir los pecados tenía relación con hallar perdón de los pecados y reconciliar al pueblo con Dios. En algún sentido también podríamos decir con que Dios fuese propicio al pueblo, hallar favor delante de Dios a través de la expiación. Por eso también la palabra expiación está relacionada con otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento sobre todo, que se llama propiciación. El vocablo que se ocupa en el Nuevo Testamento en griego es el mismo que se ocupa en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, para expiación. Es la misma palabra, ya expiación y propiciación es una sola palabra en el griego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la expiación generaba eso, que Dios fuese propicio. Ya la expiación generaba que Dios fuese propicio, me ayudaba a encontrar favor, que Dios fuese favorable a mí. Eso significa que Dios sea propicio, que sea favorable a mí, hallar favor ante los ojos de Dios a través de la expiación. Ok, ya entendiendo qué es la expiación en el sentido de que se relaciona con cubrir los pecados, es decir, perdonar los pecados, encontrar reconciliación con que Dios te sea propicio, o sea, que Dios te sea favorable a ti, que perdone los pecados y que limpie los pecados, como lo vamos a ver más adelante según Levítico 16, el versículo 30, limpia los pecados, la expiación. Ok, entonces vamos a ir a explorar el libro de Levítico, ahora el capítulo 17, el versículo 11, para entender un poquito lo que es la expiación, cómo se realizaba la expiación. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Muy bien, entonces según el libro de Levíticos, la expiación se hacía por antonomasia, por excelencia, a través de sangre. Hay una pequeña excepción en Levítico 5:11, donde se ocupa una ofrenda que no era de animal, sino vegetal, ¿ya? Para el caso de una persona que no pudiese hacer expiación por sus propios pecados, porque no tiene los medios para comprar un animal, pero por excelencia, en toda la ley de Moisés, la expiación se hacía a través de la sangre de un tercero, ya, es decir, de la vida de un tercero que tenía que morir para expiar mis pecados, ya, o sea, mis pecados se expiaban a través de la muerte, del derramamiento de la sangre de otro, ¿ok? Perfecto, de un tercero. En este caso, en el libro o sea, según la Torá, la ley de Moisés, se ocupaban animales, sacrificios de animales, no sacrificios humanos, sino de animales, ¿ok? Muy bien.
Vamos a revisar Levítico 16, el versículo 27, que lo mencionamos delante, que dice acá, perdón, el versículo 30, Levítico 16, 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La expiación tenía el objetivo de limpiar el pecado, es decir, de quitar el pecado. Por eso en Daniel capítulo 9, ¿ya? Cuando habla de que hay un periodo de tiempo estipulado para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, tú te das cuenta que esos tres términos están relacionados. Si tú entiendes lo que es la expiación, si has leído el Antiguo Testamento con detención, con cuidado, y la ley de Moisés sobre todo, te vas a dar cuenta que hay una relación directa entre expiar el pecado y limpiar el pecado, es decir, quitar el pecado, ¿ya? Ahora, la expiación que se hacía en la ley, en el Antiguo Testamento, era una expiación constante. Se hacía una expiación general por todo el pueblo una vez al año, en el día de la expiación, Levítico 16, pero también la gente hacía expiaciones por sí mismo varias veces en el año, por sus propios pecados particulares, ¿ok? En ocasiones se ofrecía un cordero, según Levítico 4:32, Levítico 5, del 6 al 7, por los pecados de una persona común, normal, que no tenía ningún rango o nada. Esa persona hacía una expiación a través de un cordero por sí misma, por sus pecados personales particulares. Pero a la vez había una expiación, como estoy explicando, que se hacía por todo el pueblo una vez al año, en una sola ocasión. En el año por los pecados en conjunto del pueblo completo. Y esa expiación no era con un cordero, se hacía con un macho cabrío. ¿Ok? Muy bien. Lo que voy a demostrar ahora es que este concepto de que está acá en Daniel capítulo 9, versículo 24, de expiar la iniquidad y poner fin al pecado y terminar con la prevaricación, es una expiación distinta a las expiaciones que se hacían constantemente durante el año por los pecados personales, según Levítico 4 y 5, o las expiaciones que se hacían una vez al año, todos los años, año tras año, según Levítico 16. ¿Ya? Esta expiación es distinta. ¿Por qué? Porque esas expiaciones, una vez que se hacían, ya sea una expiación por un pecado personal, por ejemplo, si luego yo cometía otro pecado personal, yo tenía que hacer nuevamente expiación por mi pecado. Y era constante, era una expiación continua que se hacía vez tras vez, ya cada vez que yo pecaba. Por otro lado, la expiación que se hacía una vez al año no era una vez y para siempre, se tenía que repetir todos los años, es decir, que después de expiar esa iniquidad, nuevamente se te consideraba, de aquí al otro año se te consideraba que estabas sucio nuevamente y que tenías que hacer una expiación para limpiar tus pecados, ¿ya? Entonces, la expiación de la que está hablando aquí Daniel tiene el propósito de terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esa idea de que algún día se pondría fin al pecado del pueblo de Daniel, ¿ya? Esa idea de que algún día se terminaría con la predicación del pueblo de Daniel, ponerle fin es una idea que se encontraba en el Antiguo Testamento en otros lugares. Ya estamos hablando entonces de Jeremías capítulo 31. Vamos a revisar desde el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Ya sabemos que la expiación tenía relación con perdonar la maldad del pueblo y de las personas en particular. Y no me acordaré más.
de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Y al decir no me acordaré más de su pecado, está hablando de un perdón definitivo, definitivo, que es exactamente lo mismo de lo que está hablando Daniel capítulo 9. Poner fin al pecado, terminar con el pecado. No es solamente limpiarlo para que después aparezca de nuevo, es terminar con el pecado. Y por lo tanto, si la expiación se hacía para perdonar el pecado, entonces el texto de Daniel capítulo 9, versículo 24 está relacionado con el texto de Jeremías 31, y Jeremías 31 lo contextualiza y dice, esta expiación para poner fin al pecado, para terminar con el pecado, para perdonar la maldad de ellos para siempre, para que no me acuerde más de su pecado, tiene un contexto, y ese contexto es el nuevo pacto. Esa era exactamente la doctrina de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret muere, antes de morir, él celebra la Pascua y él les dice a los discípulos, esta es, haciendo una cena simbólica, él toma el vino y le dice, este vino representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por vosotros. Eso nos llama, al que conoce el Antiguo Testamento le llama la atención, sangre derramada por otros. Eso se hacía en las expiaciones, ¿ya? Porque Jesús de Nazaret decía que el Mesías tenía que padecer al punto de la muerte con el objetivo de derramar su sangre por otros para la remisión de los pecados. Y que esa sangre era sangre constitutiva de un nuevo pacto que Dios había profetizado en Jeremías 31. Y es exactamente la misma conexión que estamos viendo aquí en Daniel 9 en el Antiguo Testamento. Sin ir a las explicaciones que el Nuevo Testamento da para entender esto, tú puedes darte cuenta que el nuevo pacto decía aquí en Jeremías 31 que tenía el objetivo de ponerle fin al pecado, es decir, que Dios no se acordara más de del pecado de ellos, de la maldad de ellos, de sus iniquidades. Por lo tanto, eso era imposible de lograr si no se ponía fin al pecado, y no se podía poner fin al pecado y no se podía perdonar la maldad de ellos para siempre, a no ser que hubiese una expiación definitiva. Por lo tanto, la expiación de la que habla Daniel 9:24 es definitiva. Y como además lo sabemos, no solo si comparamos el nuevo pacto con Daniel, sino que si te fijas en Daniel 9:24, después de decir expiar la iniquidad, dice para traer la justicia perdurable. Cada vez que tu injusticia, tu pecado era borrado, es como si tú fueses limpio de eso, por lo tanto eras como justo, ¿te fijabas? ¿Te fijas? Esa era la idea, pero como nuevamente pecabas, te volvías a ensuciar y nuevamente eras injusto delante de Dios, y así tenías que expiar tus pecados personales vez tras vez. Pero aquí Daniel está hablando de que viene una justicia perdurable, una justicia que va a ser para siempre, una justicia eterna, ¿ya? Y esa idea tiene directamente relación con lo que está hablando Jeremías 31 en el Nuevo Pacto, es decir, un perdón que es definitivo. Ya no me vuelvo a acordar más de sus pecados, de sus iniquidades, no más. O sea, desde ahora ustedes son justos. El perdón es para siempre, tal como podemos ver en el libro de Isaías, el capítulo 51. Isaías 51. Vamos a revisar desde el versículo 6, donde dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, es decir, justicia perdurable. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Eso me debería llamar a mí la atención y recordar el nuevo pacto, porque el nuevo pacto decía, daré mi ley en sus mentes y en su corazón las escribiré. Y aquí dice, a pueblo en cuyo corazón está mi ley, es decir, pueblo que ha entrado en un nuevo pacto.
No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, mi justicia será perdurable y mi salvación por siglos de siglos. Los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado un día en que se manifestaría la justicia de Dios, una justicia perdurable, que está relacionada con una salvación y una salvación también perdurable, como estamos viendo aquí en el texto, para siempre, como dice el versículo 6, por los siglos de los siglos, como dice el versículo 8. Vamos ahora a ver un texto en Ezequiel, perdón, en Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías 3, versículo 8, dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ojo con eso, yo traigo a mi siervo. Dice la frase mi siervo y luego le llama el renuevo. Está hablando de alguien. Después vamos a analizar por qué esa figura, ese nombre es un nombre que se le da al Mesías en el Antiguo Testamento. Tengo videos hablando de eso igual cuando hablo del Salmo 89, específicamente creo que también lo expliqué en el Salmo 2, pero sigamos con la lectura. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí hay una profecía dada por el profeta Zacarías que dice que Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Y eso a mí al leerlo me debería llamar a Daniel capítulo 9 versículo 24 cuando dice que Dios va a poner fin al pecado, va a terminar con el pecado. Ese concepto de Daniel no fue algo que Daniel nomás dijo, eso también lo dijo Zacarías. Iba a llegar un día en que Dios iba a quitar el pecado de la tierra y era exactamente la misma doctrina que tenían los cristianos del primer siglo desde Juan el Bautista, cuando él dice que, hablando de Jesús de Nazaret, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. O sea, él está citando Zacarías 3:9, cuando dice, quitaré el pecado de la tierra. O sea, no solo de un pedazo de tierra, de la tierra en general, del mundo, en un día. En un día. Así como en un día se expiaba los pecados del pueblo completo en Levítico 16, también dice aquí, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y si yo conozco el Antiguo Testamento, esa idea de quitar el pecado me tiene que llevar a mí a la expiación. ¿Ya? Yo no sé quién me está escuchando, no sé qué tanto conocen el Antiguo Testamento, o si tienen alguna idea, o si quizás ninguna. ¿Ya? Pero lo que estoy demostrando aquí, y mi punto es que los cristianos del primer siglo, Jesús de Nazaret, Juan el Bautista incluso, ellos tenían una interpretación correcta del Antiguo Testamento y respecto a quién era el Mesías. Porque el Antiguo Testamento efectivamente hablaba de una expiación de la iniquidad que iba a ser, que iba a traer una justicia perdurable, que iba a quitar el pecado de la tierra en un día, que iba a poner fin al pecado y que iba a producir que Dios pudiese perdonar a su pueblo de manera definitiva y para siempre, una salvación que iba a ser para siempre. Ahora, eso demuestra entonces que la gente, las personas del Nuevo Testamento, que escribieron el Nuevo Testamento, tenían la razón, ¿ya? Y Jesús de Nazaret en particular, quien les enseñó la doctrina a sus discípulos, que después escribieron en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret tenía razón en lo que él afirmaba respecto al Mesías. El Mesías efectivamente estaba profetizada una expiación, una muerte con el objetivo de quitar definitivamente el pecado de la tierra y traer la justicia perdurable. Y voy a demostrar que esa expiación tiene relación con el Mesías y que no estaba solamente profetizada en Daniel 9 o
en conexión con Zacarías 3 o con el nuevo pacto en Jeremías 31, sino que también estaba profetizada en otro texto de la escritura, ¿ya? Pero por efectos de tiempo voy a dejar el video hasta acá, ¿ya? Pero recuerden que el punto de este video es demostrar que si Jesús de Nazaret tenía razón en lo que él afirmaba respecto al Mesías, y como ya he hablado, las profecías del Mesías se cumplían en Jesús de Nazaret, entonces si Dios resucita a Jesús de Nazaret de los muertos, Él está vindicando el concepto que Jesús de Nazaret tenía del Mesías. Por lo tanto, Jesús de Nazaret no mintió, sí era el Mesías. Sí, y bueno, ya vamos a entrar en eso, ¿ya? Pero todo esto, el fin de todo esto es demostrar que efectivamente Jesús es el Cristo y que su interpretación de la Escritura era correcta y que las profecías se cumplieron, por lo tanto, Dios es veraz y nosotros necesitamos responder ante esta verdad, como ya lo expliqué en el último video. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces en el siguiente video hablando de la expiación y la relación que tiene con el Mesías según el Antiguo Testamento.